Radio y Diario Universidad de Chile presentan Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida, muy contentos a este tercer foro de conversación de este ciclo que hemos concebido de manera cómplice. La Radio Universidad de Chile, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la Corporación Ciudades para poder transformar la crisis en oportunidad. Nos hemos visto enfrentados a una situación inédita, diría yo, en la historia de la humanidad y de las políticas públicas por la característica puntual que tiene esta pandemia en un mundo globalizado. Pero bueno, nos obliga a ver cosas que probablemente en otras circunstancias no hubiéramos visto. Y una de las cosas que hemos visto es la ciudad, este lugar, este constructo, que no es natural, donde transcurre la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de nuestro país. Se han instalado algunas preguntas que hemos querido someter a debates en este ciclo, y en este foro puntual queremos conversar sobre la reactivación económica, sobre esta ciudad en la que transcurre nuestra vida cotidiana, que son ciudades al mismo tiempo porque la experiencia cotidiana en ciudades segregadas no es equivalente, y por supuesto cómo se relaciona esto muy específicamente por lo que acabo de decir con los territorios. Vamos a saludar a nuestros invitados para el día de hoy. En primer lugar queremos agradecer por su tiempo, porque nos imaginamos que son tiempos difíciles. Al subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. Subsecretario, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar, a dialogar y a pensar. Patricio, muchas gracias a ustedes en realidad, pues son espacios esenciales tal cual, a la vez la vorágine y de tantos temas que ocurren en estas carteras, que es al contrario, uno agradece mucho estos espacios. Mira, con Marcela, Alberto, unos que siempre van proponiendo temas hiper interesantes, así que muy dispuesto para que vayan saliendo cosas interesantes en la conversa hoy día. Bien. Bueno, saludar también al profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad y uno de los impulsores, además, de esta iniciativa, Alberto Texido. Alberto, qué bueno que estás acá dentro del programa. Sí, bueno, sí, interesante además hoy día poder colaborar con esto. Fue una idea que tú sabes, nació desde la Corporación Ciudades, con la facultad, con ustedes también como aliados, para poder lograr este espacio de conversación en un contexto ultra relevante, a puertas del plebiscito, con una discusión donde estos temas, bueno, deben ser como pesquisados, ¿cierto? Estos temas son complejos, hay mucho prejuicio, y el rol de la academia es claramente salir también de sus muros a esta discusión. Así que agradecido también de la invitación, la presencia de Guillermo y Marcela, que permiten este en que podemos profundizar temas tan interesantes. Gracias. Y saludar también en representación de la Corporación Ciudades a Marcela Ruiz Tagle. Marcela, buenas tardes, bienvenida. Hola Patricia, muchas gracias. Saludando a Guillermo y Alberto. Yo fascinada, imagínense como economista, creo que estos son los momentos en que el ámbito más multidimensional de cómo abordar el tema de ciudad toma relevancia, y además para mí en particular cómo logramos bajar la mirada desde lo macro a lo micro, a lo aplicado, en un contexto recesivo, importante, único, que nos desafía, ¿no?, a mi juicio, no solo para dar respuesta y salida a las necesidades hoy, tanto económicas como de ciudad y de calidad de vida, sino que también a lo que viene, ¿no? Que nos viene un periodo, un quinquenio desafiante para el país, y creo que esta es una gran oportunidad para sentar las bases de cómo se enfrenta ese quinquenio. Bueno, partamos con la conversación. Hablemos de reactivación económica. En la medida que esta situación excepcional se prolonga, termina siendo cada vez más acuciante para determinados sectores. Ya sabemos que un diagnóstico compartido es que en nuestro país no existe lo que podríamos llamar un colchón, ¿no? O lo que podríamos llamar una cama elástica para quienes transitan por la cuerda floja.
Que no se entienda para nada, subsecretario, que lo que acaba de decir es una crítica a este gobierno, sino que es una acumulación de procesos que vienen desde hace bastantes décadas. Y entonces, siendo golpeada de igual manera a quienes pueden tener ahorros, a quienes pueden mantener su puesto de trabajo, que a quienes pueden no hacerlo. Se impone, por lo tanto, el debate respecto a cómo conciliar el cuidado sanitario con la reactivación económica. Pero cuando aplicamos esa discusión a la ciudad, no es lo mismo, porque hay personas que tienen que hacer desplazamientos mucho más largos para poder llegar a sus trabajos. Deben hacerlo en transporte público, que es potencialmente mucho más riesgoso que hacerlo en automóviles. Y por lo tanto nos vemos enfrentados a una situación que cuando hablamos de reactivación, lo voy a poner aquí como sinónimo, solo para este caso puntual de desplazamiento por la ciudad, no nos exige a todos y a todas de la misma manera. Quería pedirles una primera reflexión sobre esto, ¿no? Porque si hacemos el cruce entre las medidas que tenemos que tomar para volver a instalar una normalidad, esas medidas no nos exigen a todos y todas de la misma manera. Marcela. Me dejaste pensando, sí, efectivamente, esto es complejo porque sobre todo uno lleva mucho más la realidad local, ¿no? Entonces la realidad del Gran Santiago es lo que primero se me viene a la cabeza, y efectivamente tenemos una ciudad en que los desplazamientos van hacia el sector oriente, mayoritariamente para efectos de trabajo. Y cuando se habla de reactivación económica y uno observa la importancia que el foco que tiene el programa de gobierno para 2021 en cuanto a la generación de empleo en primer lugar, porque está la salud, pero también está el ingreso de las familias como parte de esa salud. Uno dice, claro, ¿cómo conciliamos, verdad, que ese empleo se genere resguardando las condiciones sanitarias? Y en el caso particular de los ministerios que nos convocan, que capturan mucho incremento de presupuesto para el próximo año, porque ese empleo va a estar asociado a construcción de obras, en particular quiero hablar en particular de las obras de vivienda, más que las obras públicas en general, digamos. Claro, vamos a tener habría que tener un resguardo no solo del desplazamiento, sino que también de las empresas en cuanto a cumplan con los requisitos de sanitarios debidos, ¿no? Pero el resguardo de lo público, del espacio público, de la movilidad pública, de cómo se gatilla esto, de alguna forma también termina siendo una preocupación que desconozco cómo va a ser resguardada. La verdad. En términos generales, las cifras nos focalizan bien dónde va a estar la reactivación, el sujeto de qué es lo que se quiere resguardar primero, pero los otros elementos están un poco, al menos no con toda la información que uno quizás debiera tener. Eso también es no solo para uno como analista, también es para el propio trabajador, ¿no? El propio trabajador, qué resguardo va a tener él, qué seguridad va a tener él, más allá de la necesidad del trabajo. Bueno, quizás lo podríamos retratar de una manera bien gráfica. Yo vivo en un departamento que tiene vista por la ventana hacia el sector oriente, que está lleno de estas grandes plumas. Esas grandes plumas durante muchos meses estuvieron estáticas, sin movimiento. ¿Sí? Ahora uno ve un gradual movimiento de esas plumas, pero en función de las orientaciones que planteaba Marcela en relación al presupuesto, eso debería ir creciendo cada vez más, ¿no? Y ya sabemos que esas personas vienen más de lejos que de cerca, por decirlo de manera simplificada. Alberto. Bueno, yo creo que sí, la pregunta interesante, esta reactivación, yo creo que veníamos desde hace muchos años viendo en un montón de discusiones que la inversión y el trabajo eran la prioridad, no cabe duda que es así, pero también hay otros componentes que acompañan estas 4 crisis que vimos hoy día. O sea, sabemos que estamos en una crisis que tiene que ver con la reactivación post-pandemia, si se puede llamar así, pero que venía acompañada de una crisis social, que está acompañada hoy día de una crisis económica, y que en un poquito más de largo plazo también venía acompañada de una crisis ambiental, ¿cierto?, de cambio climático, y son todas situaciones que hoy día están, confluyen, ¿cierto?, en una discusión de reactivación donde hay una pregunta de si solo el trabajo
es la solución, porque también de alguna manera la urgencia del trabajo, que es comprensible, no por ello debe quizá dejar de ver estas otras oportunidades también donde lo que veníamos haciendo no era del todo adecuado, donde había necesidad de reconocimiento social, de reconocimiento ambiental, y lo digo en ese sentido como para entrar en reflexión, porque estamos en una instancia, pese a la pandemia, también preconstitucional o preconstituyente en esta discusión que se viene sobre este país que soñamos y que también toma del pasado esta pandemia, ¿cierto? Como lo fue hace un siglo atrás, porque ustedes sabrán, ¿cierto? La ciudad que tenemos hoy ya es resultado de pandemias del pasado, el sistema de alcantarillado que hoy día está tan normalizado, hace 100 años atrás no existía, idem los baños en las casas, los primeros baños son de principios del siglo pasado, o sea, hay un montón de situaciones que son hoy día normales en que una casa tenga baño o que una vivienda esté conectada al alcantarillado en nuestro país, además que parte de su desarrollo de los últimos años marcó en esos hitos, ¿cierto? Pero hoy día viene una nueva ciudad también, ¿no? Y no la conocemos, no está la solución, pero es el debate de que el trabajo y la inversión son un factor, pero también son los mejores procedimientos de ese contexto. Entonces aparece esta discusión teórica, ¿cierto? Aún en el papel de la ciudad de 15 minutos, de la capacidad de la ciudad que tú mencionaste al principio, de que todos vamos al monocentro, ¿cierto? O monoeje, ¿cierto? En un Santiago donde sístole, diástole, día a día se producen estos traslados con incluso estas personas que viajan 2 horas diarias y que hoy día con la opción de la virtualidad, no digo el teletrabajo, porque el teletrabajo también es muy focalizado para cierta actividad económica muy, muy específica, pero donde viajar menos, contagiarse menos, distribuir por la ciudad en cuarentena que produce estos subsectores que demuestran que no son autosuficientes, ¿cierto? Ya comentaremos los estudios que hemos hecho en la facultad, en el Data Lab, colaborando con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y con datos para el Ministerio de Transporte, logramos ver cómo se cumplió la cuarentena cuantitativamente y cómo eso está relacionado finalmente también con la capacidad económica. Y eso significó la aparición de subcentros muy inesperados en la periferia, en estos sectores aislados, donde las ferias libres jugaron un factor fundamental. Entonces, hay una discusión, sí, como tú ves, de la reactivación con un presupuesto inyectado, pero al parecer es necesaria esta lógica de entender que los tiempos de traslado, de que la distribución equitativa de equipamientos y servicios por la ciudad también da una oportunidad de que cuando sectorizamos, como se hizo con cuarentena, los territorios subdivididos en esas aislaciones sean capaces también de disminuir los tiempos de traslado, de disminuir los volúmenes de personas que se mueven y se pueden contagiar, y de lograr una ciudad autosuficiente, tal como tú dijiste, que no es lo mismo la ciudad en Vitacura o la ciudad en La Pintana, ¿cierto? Hay condiciones que son diferentes y que de alguna manera con planificación y con buena distribución de equipamientos y servicios y también con los sistemas de transporte nos abren una pregunta de lo que si veníamos haciendo era el camino, porque claramente hay señales que indican que hay ciertos puntos que pueden ser corregibles, todo esto sabiendo que la Constitución, como dijo Belolio hace unos días, ¿cierto? No es más grande que tu problema. Y de algún modo ahí tampoco está la solución aunque la escribamos bien. Hoy día la Constitución dice que todo chileno tiene derecho a un territorio no contaminado. Sin embargo, en ese acierto que tiene la Constitución actual, vemos un montón de lugares donde ese desafío sigue abierto y por lo tanto la reactivación también, creo, debe venir acompañada de una pregunta no del qué, ni de solo el trabajo, sino del cómo estar haciendo las cosas para no perder esa oportunidad también. Sí. Bueno, en ciudades como Santiago, por lo general, la distancia entre las viviendas y los trabajos depende casi directamente del tamaño de los bolsillos, y es tan así que, vuelvo a insistir, por lo general, cuando alguien logra una mejoría en su situación económica, por ejemplo lo vemos con los profesionales jóvenes, una de las cosas que primero hacen es irse a vivir más cerca del trabajo, ¿no? Y esto lo describía la semana pasada en el foro la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que decía que uno de los dramas de la comuna era que a los jóvenes a los que lograban sobreponerse en una comuna con precariedades y les iba un poco mejor, no se podían quedar en La Pintana aunque quisieran, porque es incompatible una vida cotidiana en La Pintana cuando se trata de desplazamientos largos al trabajo con una buena calidad de vida. Ahí, subsecretario, preguntarle, porque una de las cosas que como periodista yo he pensado desde el inicio de esta crisis es que me hubiera gustado estar en cualquier lugar del mundo menos en un cargo de autoridad política en esta creo que no ha habido desafío más complejo para
para gobierno alguno que el que está ocurriendo ahora y el que está ocurriendo con todos los gobiernos del mundo. ¿Y por qué se lo comento? Porque me imagino que cuando uno toma decisiones en un contexto de crisis, por un lado tiene la soga al cuello de poder decidir rápido, pero por el otro lado las decisiones en crisis son mucho más influyentes en el futuro de lo que son en circunstancias normales. De alguna manera, lo que estamos haciendo hoy día está fundando el país del futuro, ¿no? Debe ser difícil conciliar ambas dimensiones. Esta pregunta está medio camino entre el análisis y el testimonio, subsecretario, ¿eh? ¿Cómo se vive desde el asiento donde usted está ahora? Buena pregunta, Patricio. O sea, uno está a veces más preparado para hablar directamente de la reactivación, de los números, los ejes que probablemente lo vamos a hablar, y vamos directo al eje probablemente más humano. Lo que uno observa es que todos los seres humanos nos hemos afectado mucho con esto, mucho. Y se lo lleva a nuestro país, y Alberto lo explicaba también muy bien. Se nos mezcla una crisis social con una crisis de salud pública, con una crisis económica. Yo creo que a todos nos ha afectado de distintas maneras, pero a todos nos ha afectado. Ahora, probablemente estos cargos, cierto, son más visibles. Uno, por definición, tiene más presión, que es natural decirla, pero cuando, insisto, más desde el testimonio, entiendo la pregunta, Patricio, ¿no? Pero algo pasa a mi juicio, ¿no? No sé si con el cerebro, las emociones, que cuando estás enfrentando crisis muy complejas, te centras en cómo resolverlas. No, yo creo un mecanismo de autodefensa, es lo que creo, ¿no? En vez de cuestionarte por qué me tocó a mí, por qué tan difícil, por qué, es al revés. Cuando sobre todo vivía muchos años dedicado a estas cosas, que te ha tocado enfrentar o ver temas muy difíciles, dolorosos, el tema es cómo lo tratas de resolver junto a miles de otras personas. Yo creo que va a tener una respuesta mucho más lúcida, a lo mejor en 4 años más, cuando lo vea en perspectiva, diga, uy, la verdad que fue súper complejo. Yo me siento en la mitad, y con muchas personas, insisto, desde la academia, la sociedad civil, desde el mundo poblacional, desde el mundo político, desde el gobierno, que estamos entre todos, desde los medios de comunicación, que estamos entre todos tratando, la mayoría, ¿no? Tratando de aportar. Y por eso que se te ordena mucho la cabeza. No sé si ayuda en algo o no, pero algo personal, dado que Patricio lo planteaste. Yo trabajé varios años en Haití, varios años en realidad, y se te ordena cuando tú trabajas en economías tan precarizadas, con tantas dificultades, tan pocos recursos, te ordenas, dices, acá te voy a hacer 2, 3 temas, no 100, y eso hacerlo bien, y te focalizas de inmediato donde está la urgencia más plena. Te lo digo si quieres ahora para conectar algunas cosas de la cartera. Imagínense, lo vemos en el día a día, y por supuesto que mi rol no es ocultarlo, todo lo contrario, visibilizarlo. Mira cómo han aumentado las tomas, mira el mundo del hacinamiento, que me toqué toda la semana miles de lugares, el mundo del allegamiento también, que se ha ido aumentando de manera importante. Y tienes que buscar herramientas nuevas y mecanismos nuevos y conseguir más recursos. Yo creo que estamos bastante en eso, pero solo para retomar, y a lo mejor el redondear lo que recién me planteaba, yo le agradezco mucho ahí como a la capacidad que tiene el ser humano, cualquiera cuando enfrentamos temas difíciles de la vida, familiares, personales, y te das cuenta, lo enfrentas, hacerlo con mucha gana, y después cuando lo decantas, te das cuenta cuán complejo, probablemente ahí uno se da cuenta de las cicatrices que tuviste, que se les manda ahora, pero lo que quieres aportar. Yo me siento con mucha fuerza en eso. Sí, diputado, una segunda pregunta. Subsecretario, pero no importa. Sí. Parece que hay proyección acá. No, dije subsecretario, ¿qué dije? Diputado. Diputado, pero subsecretario, discúlpeme. Pero son cargos públicos, así que dentro del mismo grupo. No decir eso, no, subsecretario, disculpe. La segunda parte de la pregunta era, ¿cómo ve usted la conciliación entre lo urgente y el mediano y largo plazo? ¿No? Porque, insisto, una crisis es, entre otras cosas, un momento fundante, ¿no? Lo primero, Patricio, para conectar algunas cosas que también habló Marcela y Alberto, ¿no? A mi juicio, por ejemplo, si una recuperación económica, si una reactivación económica de una cartera, creo que es un pilar en esto como la nuestra, si solo lo vemos desde lo cuantitativo,
cuántas casas nuevas, cuántos mejoramientos, que es importante, por supuesto, ¿no? Cuántas fuentes laborales nuevos y nada más. Yo creo que estamos, o seríamos absolutamente miopes. Que creo que en algunas etapas de la vida, si quieres ahora hablando más de la política urbana, política habitacional de nuestro país, cuando el foco ha sido casi exclusivamente en la cantidad, logramos resolver problemas generamos problemas futuros súper complejos. Y yo creo que el aprendizaje que hemos tenido es que esto tiene que ser con innovación, con la oportunidad que mencionabas, Patricio. Algunos ejemplos para que no suene tan teórico, y lo quiero conectar también con los traslados, temas de suelo. A mi juicio, se nos está dando una oportunidad que yo creo, miren, de primera fuente, yo creo que nosotros, el estallido social, no hubiéramos avanzado tan rápido en tener más herramientas de suelo para poder revertir las segregaciones. Si el Estado, en algunos lugares, no tenemos más herramientas de hacer gestiones de suelo, revertir las segregaciones prácticamente no van a ocurrir. Y creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, son esenciales. La calidad de la construcción, la calidad de las viviendas, yo creo que han ido mejorando mucho en la última década, para ser muy republicano también en mi análisis. La cantidad no puede ser, porque estamos muy preocupados y hay que construir muy rápido, no puede ser a costa, por ejemplo, de calidad. Se lo digo de primera fuente, hicimos para el 27F, me tocó trabajar muy encima de ese programa, que creo que ha sido muy bien evaluado en muchas partes, no solo en Chile, en el mundo, en muchos lugares. Lugares bien acotados, por ejemplo, creo que nos faltó mejorar más las calidades, que suena muy genérico. ¿Y qué se tradujo? En que muchos inviernos, después de familias en departamentos, sobre todo, por ejemplo, la región del Biobío, se les pasaron. Y eso no puede, se les pasaron, me refiero, se modificaron, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, no puede ocurrir. Yo creo que lo que agradezco mucho es que, a pesar de las tensiones que hay, de las dificultades que tenemos como sociedad, la dificultad de ponernos de acuerdo, que hoy día es evidente, no estoy diciendo nada muy secreto, creo que en algunas temáticas como estas tenemos muchos consensos, más allá y de distintas partes. Por eso que creo que esta reactivación, que son recursos bien importantes para nuestra cartera, si me preguntan de números, ustedes saben, yo con mucho gusto le hablo de números, pero como estamos en la fase más conceptual, creo que son números que nos va a permitir construir más viviendas, más pavimento, mejorar muchas viviendas en el país. Tiene que tener con la lógica de mejoras de integración, de localizaciones, como he hablado, y también los temas medioambientales, por ejemplo, los ejes de mejoramientos térmicos, de cómo construir mejor, de cómo mejorar los estándares de viviendas antiguas, que son muchas, sobre todo en la zona centro-sur del país, que consumen leña húmeda, por ejemplo. Ustedes saben, Chillán Viejo, Temuco para las Casas, Osorno, lo que es Coyhaique, donde tenemos los índices más altos a nivel latinoamericano, incluso de polución en estos materiales particulados. Son oportunidades absolutas que tenemos que ocupar en este plan de recuperación económica. Si estamos en este foro, en este tercer foro llamado Un Nuevo Mapa, este ciclo de conversaciones concebido por la Corporación Ciudades, por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y por la radio de la Universidad de Chile, hablando de reactivación económica, ciudad y territorio. Iniciando la segunda vuelta de esta conversación, es una pregunta nomás para desafiar ahí el diálogo. Y a propósito de lo que planteaba Marcela de su preocupación por el debate presupuestario, ¿no?, a la cual también hacía alusión el subprograma, yo lo voy a decir como periodista, y si estoy completamente equivocado tengo la razón, da lo mismo. Lo importante es la conversación que se propicie, ¿no? Que tiendo a ver que sigue dándose un debate de tipo sectorial, es decir, una discusión sobre vivienda, sobre obras públicas, sobre transporte, pero sí la ciudad, ¿no? Es como si la ciudad, que es este espacio complejo donde aterrizan a veces en el mismo lugar todas las políticas públicas, no estuviera lo suficientemente a la vista. Esta percepción no la tengo solamente respecto al gobierno, me parece que es en general el tipo de debate que se da entre las fuerzas políticas. Si es que queremos hablar de activación, obviamente hay que ver cómo eso ocurre en la ciudad y en el territorio, ¿no? Ahí quería preguntarte, Marcela, ¿cuál es tu impresión o tu apreciación al respecto? Vuelvo a insistir,
no me importa tanto tener la razón como motivar el diálogo. No, yo creo que tú tienes mucha razón. O sea, aquí tenemos un Estado sectorialista que ha generado políticas específicas y lo que a mi juicio observamos es un agotamiento del mercado. Un agotamiento de la producción en masa de vivienda, un agotamiento de la producción en línea, de kilómetros de vialidad, sin una conceptualización de ciudad y por lo tanto de sociedad, para colocarlo más comprensible el tema. Me parece fantástico escuchar a Guillermo decir que esto es una oportunidad para innovar. Yo creo que definitivamente estas son las oportunidades en las que uno tiene que innovar. Y es importante porque el presupuesto, insisto, es cuantioso. Y no es solo cuantioso para su gestión hoy, sino que compromete, porque el gobierno, el Estado de Chile, va a estar endeudado hasta el 2025, la deuda pública crece hasta un 50%, por lo tanto los próximos presupuestos van a ser restrictivos. Así que es la oportunidad de hacer las cosas y hacerlas bien. Y desde ese punto de vista, la innovación para no seguir produciendo vivienda estándar en la periferia, es ahora, es tener una mirada que pueda decir, coloco la ciudad por delante y soy capaz de revertir las brechas y la segregación que existe. Ahora, eso tiene un desafío mayúsculo, porque el presupuesto del MIMBU usualmente es mayoritario, es más del 80-85%, subsecretario me va a corregir. Es vivienda y ciudad es el resto. Por lo tanto, ¿qué tal si, dado que coloco un tema fantástico que es el suelo, cómo hacemos que esa gestión de suelo efectivamente nos permita colocar una pausa, focalizarnos en ciudad, en crear ciudad, y no sé qué tanto están dispuestos a tener alianzas con el sector privado, público-privado, para generar, por ejemplo, que es algo que nosotros impulsamos desde la Corporación Ciudades, generar una fuerte, robusta política de arriendo público, con un stock de arriendo público que nos permita para el futuro disminuir la presión en los presupuestos, haciendo inversión ahora con privados, delegando, por lo tanto, recursos a la gestión de suelo y a la creación de ciudad. Y además que ese arriendo público de buen estándar, que va siendo un activo para el Estado, se puede hacer justamente en aquellos territorios que están deficitarios y donde tú evitas que se traslade gente al sector oriente a generar la actividad. Focalizamos la actividad en el sector que está deficitario hoy. Bien breve, porque recordemos que nos está escuchando mucha gente y que la mayoría de la gente no es especializada en el tema. Expliquemos qué es un arriendo público. En vez de tener el arriendo de una vivienda, casa o departamento cuyo dueño es un privado, generar un stock de oferta de vivienda pública que vaya a servir para ser arrendada, digamos. Ese es el punto. Y el propietario es el Estado. Sí, y tú puedes tener distintos modos de cómo construyes o cómo das esa alianza para el sector privado, ¿no? Pero esa es una posibilidad, una entre muchas, pero a lo que voy es que permite unir muy bien también la política de gestión de suelo, y ojalá que se avance en una política, que sea transparente, con información, no sé, mucho más que el acto de tener sitios de propiedad fiscal, digamos. Ahora, para hacer esa transformación, Alberto, ¿basta con la voluntad política o hay que hacer una transformación de carácter más estructural? Porque, por ejemplo, ya vemos que el tema de los planes reguladores muchas veces se decide comuna a comuna. Voy a poner un ejemplo bien tonto, pero uno puede ir en una bicicleta y cruzando la calle para entrar a la comuna siguiente chocar con un kiosco de diarios, ¿no? Es algo que pasa muy habitualmente, pero este ejemplo tonto es representativo de cuestiones que pueden ser mucho más generales y mucho más estructurales. ¿Basta con que un gobierno diga, a partir del próximo año vamos a caminar en esta dirección, o más bien hay que hacer una reestructuración más conceptual del Estado, las redistribuciones de poder, las atribuciones territoriales, en fin? Bueno, el ejemplo que pusiste de la bicicleta fue cierto, ¿no? Hubo cierto momento en que el arrendamiento de bicicletas llegaba a un límite comunal y no permitía continuar. Eso se superó por la gestión, si recuerdan bien,
del intendente Orrego en su momento, que logró en algunas comunas superar el límite comunal para acciones tan simples como el arriendo de una bicicleta. Eso muestra toda una problemática respecto a la administración de la ciudad, ¿cierto? Esta lógica del concepto de ciudad que no está presente en la legislación y que abre todo un debate sobre el gobernador, sobre el alcalde mayor, toda esta discusión que en muchos años ha demostrado lo que vemos en este sectorialismo, en esta compartimentación de decisiones que pierde energía, que no permite sinergias, ¿cierto? Como dice Aravena, el Pritzker, no nos falta dinero, nos falta capacidad de coordinación, y eso es parte siempre del problema que tenemos desafiado. Yo no sé, porque creo que dice un cambio cultural, que tampoco lo podemos plantear ni en el papel, ni en esta cosa que de un día para otro, porque el ministerio diga una cosa, esto va a cambiar. La lógica del arrendamiento en vez de la propiedad privada, que es lo que se venía planteando en este Chilean Dream, no sé cómo lo podemos llamar, pero esta lógica de que ser propietario era el objetivo de la vida, hoy día cambia, ¿cierto? Y no solo lo que plantea Marcela, también Guillermo, que celebro claramente porque estas políticas innovadoras de arrendamiento que afectan mejoran los malos emplazamientos, disminuyen allegamientos, dan solución rápida y, bueno, planteable a campamentos, ¿cierto? Que es la urgencia principal que tenemos hoy día en estos temas. Ponen una discusión que, bueno, que creo que la resuelve incluso, ustedes han visto la propuesta del alcalde Jadwe en Recoleta, con la inmobiliaria popular o lo que está haciendo el alcalde Lavín, que son propuestas que también plantean el arriendo como solución. Es decir, hay un cambio cultural en el usuario, en el beneficiario, que pasa de la propiedad privada, que muchas veces, y eso fue lo que pasó en esta lógica que no hemos reemplazado entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que es un poco la discusión que digo yo, que no es solamente trabajo y reactivación económica, sino que también un procedimiento donde hoy día es conveniente vivir como sea, más cerca del trabajo, incluso reemplazando esa lógica anterior de propiedad privada. Ahí hay una discusión, como digo, que la toman los alcaldes que mencioné, pero también viene del mundo desarrollado, ¿cierto? Por decirlo así. En el caso español, que yo conocí estudiando ahí, el sistema de vivienda social o vivienda pública es arrendamiento. No hay una entrega de propiedad privada y, por tanto, tampoco hay lo que ocurre aquí en una lógica de en malos emplazamientos y mucha cantidad, una especie de condena, de que pese a que tú eres propietario, estás condenado a la periferia como para siempre, ¿no? Y eso es muy interesante, por eso yo no sé, al menos creo interesante plantear que gran parte de la discusión que tenemos hoy día respecto a estas prioridades urbanas es un tema que toma desde hace tiempo la universidad, voy a decir, en la academia, ¿cierto? Pero que el intramuros la tiene ahí. Y hoy día es aceptado que la inequidad, que la fragilidad social que se advertía, hoy día explotó, de como hoy es muy visible, y estamos mirando hacia donde no queríamos mirar, en una lógica mucho más autoflagelante que autocomplaciente, pero hay que decir que la autoflagelancia es la que da oportunidad de corrección, o más oportunidad de corrección. Por lo tanto, lo que se está haciendo respecto al tema de vivienda es urgente respecto a los campamentos, con la lógica nueva de integración social, con este manejo de suelo. Y cuando hablamos de suelo público, no hablamos solamente del suelo serbio, suelo MIMBU, por tanto, de un gran desafío que es administrar bienes nacionales, que es administrar suelo de Fuerzas Armadas, suelo de ferrocarriles, suelo del Estado, que también al estar sectorizado dificulta gran parte de estas acciones. Y por tanto, el desafío del emplazamiento y la calidad de la intervención. Otros desafíos que están pendientes, y ya los tocaremos respecto a la exposición al riesgo, los planteamientos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano respecto a inmobiliarias sin fines de lucro, o discusiones sobre exposición al riesgo, vuelvo a decir, los problemas de incendios forestales en Valparaíso o de inundación por tsunami, que siguen siendo desafiantes. Y en el otro lado, los parques urbanos, y también otra política muy interesante, también mirado desde la lógica supragubernamental, que fue una innovación notable que se hizo, si recuerdo bien, en el gobierno primero de Piñera, respecto a que el parque metropolitano como concepto que teníamos en Santiago se empieza a replicar en el territorio, y no solo en Santiago, además descentralizando con una lógica de equidad respecto al acceso a espacio público de calidad, administrado centralmente y que no depende de los presupuestos municipales, que muchas veces son inequitativos y precarios y no permiten esta solución. Yo creo que ahí hay dos acciones que deben claramente, innovaron hace poco y deben continuar esa vía, y tal como tú planteabas, Patricio, acá no es solo un tema de legislación, de acción política, pese a la coincidencia entre policy y política, pero esas distancias, sino que también obliga a que nosotros, los participantes,
los votantes, los usuarios, no sé cómo llamarlo, el concepto exacto, pero que implica que entender que habitar mejor la ciudad abre opciones donde la propiedad privada ya no es la propiedad y donde el arrendamiento y estas soluciones de integración social nos cambian esa manera de ver lo que hasta ahora parecía normal y que claramente es una oportunidad de corrección. Sí, estamos conversando a esta hora de la tarde en un nuevo mapa, este ciclo que estamos realizando los días jueves al mediodía y que hoy nos llama a conversar, a debatir, a pensar un futuro también sobre nuestra ciudad. En el código que hoy nos convoca, que es el de reactivación económica, ciudad y territorio, Marcela Ruiz Tagle de Corporación Ciudades, Alberto Texido de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad y con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. Subsecretario, más que hacerle una pregunta, pienso que tanto Marcela como Alberto han puesto encima de la mesa algunos elementos que son interesantes y que son ni más ni menos que propuestas de política pública. Así es que ahí preguntarle cómo dialogan estos comentarios con las consideraciones actuales del Ministerio, pero también con su propia apreciación. Varias reflexiones, ¿cierto?, que plantea Marcela y Alberto. Por ejemplo, entre la propiedad y el arrendamiento, solo por poner uno de las varias cosas que salieron. A mí me gusta mucho hacer este ejercicio, que uno pregunta, ¿cuántos años más crees que, al grupo que tú quieras, cuántos años más crees que vas a estar viviendo donde vives hoy día? Y se produce un fenómeno muy interesante. Esto nosotros lo empezamos a estudiar en el año 2012, hace harto tiempo, hace casi una década, cuando diseñamos por primera vez el subsidio de arriendo. Y les voy a contar algo que después suena intuitivo, pero cuando uno lo ve en las cifras, agarramos grupos muy grandes y lo que empezaba a ocurrir es que mientras las personas empiezan a aumentar su edad, se proyectan por muchos más años en el lugar donde viven. Y cuando uno es más joven, a uno le cuesta mucho más proyectarse. Por ejemplo, si tú le preguntas a un veintañero, donde tú quieras, de Arica, Magallanes, en 10 años más, ¿dónde vas a vivir? Lo más probable es que te diga que no tenga idea, ¿no? Y si tú le preguntas a alguien probablemente de 60 años, es muy probable que te diga, ¿sabes qué más? Yo quiero seguir viviendo acá. Ahora, extrapolando ese análisis, y que es súper interesante, y ahora entrando a temas que también son muy profundos y muy delicados, bueno, entonces, ¿por qué a las familias más vulnerables y más jóvenes del país les tenemos que decir a tan temprana edad que tienes que vivir aquí casi que para siempre? ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de los beneficiarios de los grupos más vulnerables a través de los comités de vivienda son familias bien jóvenes. Y uno entiende, y por supuesto hay que apoyarle, pero el tema no es apoyarle o no apoyarle, sino el dilema es propiedad o arriendo. Entonces es interesante, tú dices, y después cosas que me ha tocado trabajar en la vida, no son vivienda, en cosas deportivas, muchos otros temas que trato de ir por la vida muy apasionado, y después tú te das cuenta que cuando tú te sientes de alguna manera como más rígido espacialmente, te pierdes de muchas oportunidades de la vida, te pierdes de cosas desde temas laborales, o de irte a otro lugar, no sé, los amores, ¿cierto? Y a uno llega a distintos lugares de la vida también. Entonces, creo que también se produce un dilema que es bien injusto, y yo lo llevo a cosas técnicas que también me gusta la cifra. En Chile, más o menos 1 de 4 hogares, el 25% de los hogares arriendan. Y si tú comparas, quintilicemos, es decir, los hogares, ¿cierto?, de menores ingresos, medianos, a los más altos, y los hogares más altos arriendan más del doble que los hogares más bajos. Entonces tú dices, acá hay un punto que hay que trabajarlo más. Por eso que comparto mucho lo que decía Marcela y Alberto, es que lo estamos trabajando también, pero no me quiero quedar en como el clásico discurso y lo estamos trabajando, sino en lo conceptual, ¿no? Que tiene mucho sentido el que podamos proponer y proveer de viviendas de arriendo accesibles. Nosotros hoy día en Chile tenemos lo que uno le llamaría el esquema de arriendo desde la demanda. ¿A qué me refiero? Cómo se postula, hay un subsidio de arriendo, ¿cierto? Cómo se postula, para quién está dirigido, el copago, dónde se puede aplicar, pero no tenemos muchas ofertas de arriendo en lugares bien ubicados, y lo comparto plenamente, que sean asociadas al Estado, con el fondo se puede ser administrado por terceros, por ejemplo, que lo hemos discutido con muchos actores, y creo que es una herramienta que tiene que seguir potenciándose con mucha fuerza. Es más, yo creo que no hay que ser un gran mago para saber que esto sí va a seguir ocurriendo. La velocidad lo va a ir dando los siguientes años. Otra de las cosas que me fui anotando entre todos los apuntes, lo mencionaba Alberto con mucha fuerza, el tema de los parques públicos. Para mí el mejor ejemplo tiene que ver la ribera del río Mapocho, es el mejor ejemplo.
son parques lineales de hace muchos años que los conocemos todos en Vitacura, una parte en Las Condes, Santiago, Providencia, y después nos vamos yendo hacia el poniente, una parte de Quinta Normal, y después todo el resto de Quinta Normal y todo el resto de Cerro Navia son terrenos absolutamente baldíos, y por eso que tiene o tenía mucho sentido armar un proyecto que se venía estudiando hace muchos años, de muchas personas, también creo hay que dar los créditos a la historia. Tuvimos la oportunidad, creo que en esta ocasión como gobierno, de poder hacer un parque, imagínense un parque lineal de 9,1 kilómetros, de 50 hectáreas, donde uno dice, bueno, indistinto de donde yo nazca o indistinto de donde yo viva, si me pongo a pensar en Santiago, el acceso al espacio público que tenga las mismas características, las mismas cualidades, y creo que eso también se ha ido mejorando mucho, el pensar las ciudades en mayor envergadura. Nuestra cartera creo que ha ido evolucionando con los años de una manera súper interesante, más, y el Patricio lo plantea muy bien, hacia la ciudad. Esto es una cartera que por décadas atrás el foco era la vivienda, la unidad. De la casa propia. ¿Cierto? Por muchos años. Después fue aumentando el espacio, el polígono, como le llamamos, el barrio. Creo que con los últimos años, si quieren la última década, la espacialidad más de ciudad empieza a ser algo absolutamente relevante, que yo creo que tiene mucho sentido, y los otros temas, bueno, que hablamos desde los suelos, ¿no? que también lo plantea Marcela, que creo que es una herramienta que se logró obtener el año pasado en el Congreso, la estamos discutiendo ahora para que quede una herramienta de manera permanente, cosa que el MIMBU tenga desde Arica a Magallanes opciones para comprar suelo. No me quiero detener en tanto detalle en esto, pero sí les quiero contar que donde, por ejemplo, la estamos utilizando este año. La estamos utilizando en aquellas comunas donde los déficits, dos opciones, o son los más complejos o donde vemos una oportunidad. Por ejemplo, déficit muy complejo, Osorno, en Temuco, en ciudades como Copiapó, en ciudades como Antofagasta, también acá en el Gran Santiago, y para poder atender el gran aumento del déficit, y a la vez como una oportunidad. Por ejemplo, estamos comprando a 6 cuadras, por ejemplo, de la Plaza de Valdivia, a muy poquitas cuadras de la Plaza de Talca. Y ahí lo quiero conectar con lo que decía Marcela, lo que estamos pensando en esos lugares, por ejemplo, ahí que sean en arriendo, para que sean, obviamente, edificaciones muy bien ubicadas, de altísima calidad, pero que el Estado, en ese caso, sea el propietario, cosa que poder apoyar a las familias, obviamente, que quieren en lugares bien ubicados otras de los arriendos. Así que ha sido, yo creo, muy interesante el cómo entre muchos, ¿no? Vamos discutiendo, analizando, tratando de perfeccionar, los cambios son graduales. Y lo último que me quedo, pues son muchas reflexiones, lo último es que me tocó también trabajar en varios países, ¿sabes? En estas temáticas, hace hartos años en realidad. Y creo que otro aprendizaje interesante es que acá no hay una bala de plata. Acá no existe el programa que te resuelve todo. Son muchos programas, y a medida que las sociedades se van sofisticando, requerimos instrumentos distintos. Por ejemplo, desde construir en un pequeño sitio, en una media manzana, poder arrendar, poder reparar para familias vulnerables, apoyar las familias emergentes, grupos medios, en las zonas rurales, en las zonas intermedias, y creo que como país cada vez más hemos teniendo más herramientas para poder resolviendo los problemas, porque cada vez más, y creo que es lo que hay que llegar, que es muy complejo, desde la mirada de la regionalización hasta la territorialización, si le ponemos el lenguaje, en realidad las soluciones tienen que ser particulares, y muchas veces las hemos ido homogenizando. Y creo que eso también es otro aprendizaje, y ojalá que este plan de recuperación, que también estamos poniendo mucho foco en que las soluciones cada vez más tengan las particularidades de los territorios, y eso creo que sí se ha ido avanzando mucho con los años. Sí, nos quedan poquitos minutos, es increíble, se ha pasado volando el tiempo, nos quedan solo 10, así es que quería pedirles una ronda final de unos 3 minutos. Quiero sugerir un tema, no los quiero obligar, pero esto que estamos pensando, de alguna manera también implica modificar, voy a decirlo de una manera que puede parecer caricaturesca, pero solo para complejizar las relaciones de poder, ¿no? O sea, ayer veíamos cómo un grupo de pobladores trataba de interrumpir el tránsito en Santa Rosa para visibilizar la falta de solución a sus problemas habitacionales en San Ramón. Pero por el otro lado tenemos, y vuelvo a insistir, es para complejizar, no para caricaturizar, ¿no? Tenemos un gremio, que es el gremio de construcción, que se ha vuelto muy poderoso, que tiene incidencia en distintos ámbitos de la sociedad, que tiene medios de comunicación, en fin. Pensar una ciudad para el común
creo que sería naif si es que no implicara al menos modificar esas relaciones de poder o al menos tenerlas en consideración. Ahí quería preguntarles cómo lo ven, ¿no? Desde el punto de vista de este tránsito que tenemos que hacer. Bueno, en el trasfondo de esta conversación está la de tener ciudades más integradas, donde la experiencia en términos de calidad de vida sea más equitativa para todos y todas quienes viven acá, ¿no? Marcela. Sí, difícil, porque primero hay cuestiones que efectivamente que hay una mayor conciencia de demanda para no ser discriminados, que es lo que había terminado ocurriendo en términos de la ciudad, ¿verdad? Teníamos una ciudad tipo A y una ciudad tipo B, y eso es discriminación a quienes viven en un lado u otro. Y eso es lo que la gente ya no está dispuesta y nadie quiere seguir proyectando esa forma de hacer la política pública. Por otro lado, tenemos a puerta la elección de gobernadores, que eso debiera gatillar fuerte el proceso de descentralización. Y hay ciertas políticas que se toman de manera centralizada, sin consideración de los territorios. Y tercero, tenemos un todavía alto y creciente déficit, no de ciudad, sino que también adicional, en que los más vulnerables están esperando. Entonces, cuando vemos tomas, tiene que ver también con esto, ¿verdad? Y ahí yo me cuestiono, por más que tengamos es muy agradable ver que hay puntos de encuentro de la forma de ver cómo viene el camino hacia adelante, pareciera, ¿no? Pero entonces lo pragmático, ¿cómo nos colocamos metas y pasos para dar cumplimiento a las demandas? Porque si no, se vuelven eternas. Yo creo que eso hemos fallado en el pasado y no podemos ser ingenuos de no exponernos y presionarnos a colocarnos metas. Y dos, si bien es cierto el programa de arriendo, la línea programática está hace algunos años, la verdad es que es bastante menor en comparación a las otras líneas programáticas. Entonces esto implica tomar una decisión, que es no necesariamente no dar nunca más vivienda en propiedad, pero sí ser conscientes de que tenemos aquí un problema intergeneracional de acceso a la ciudad, de acceso a una buena localización, y por lo tanto una fuerte política de arriendo, sustentada con una también fuerte y transparente política de suelo, quisiera hacer algo a abordar, más allá que la compra individual y más allá que la generación de subsidios a baja escala, ¿no? Para arriendo, sino que también nos permite un poco abordar las urgencias hoy, con una mirada más larga y sin generar problemas intergeneracionales después. Gracias, Marcela Ruiz Tagle. Alberto Texido. Bueno, como decía hace un momento, ¿cierto? La academia tiene justificación de estar ahí para generar discusión, para visibilizar a veces cosas que son difíciles de ver o que pareciera que no tenemos tiempo de observar cuando estamos preocupados de, no sé, del desarrollo, del crecimiento por sobre el desarrollo. Hay un debate, creo que hoy día legitima cierta acción desde ese lado, pero también, como dije antes, ¿cierto? La discusión constitucional que se nos viene pone una discusión sobre relegitimar estructuras, relegitimar formatos, y ahí hay un espacio correctivo. Por eso que de pronto la reactivación es necesariamente también ese espacio donde se acentúan cosas que estaban, digamos, como que cambia la ecualización, ¿cierto? Uh-huh. En ese sentido, como algo mencioné en un momento nosotros en la facultad, en el contexto de España, una de las cosas que ejercitamos con conceptualmente tuvo que ver cómo la cuarentena había sido respetada y cómo se detectó esta situación de inmovilidad que planteaba la cuarentena y que finalmente demostró que en comunas con mejor estándar los cumplimientos fueron más altos, cercanos al 50%, pero en las comunas de bajo estándar esa cantidad disminuyó al 20 o 30%, a la mitad. Y siendo bajo ambos, digamos, vemos ya en los mapas de mala distribución del ingreso, mala distribución de estándares, de algún modo lo que está pasando con la Corporación Ciudades, las zonas de barrio, como iniciativa mixta, público-privada, el Ministerio, ya lo mencioné, con los espacios públicos y esta búsqueda del mejor emplazamiento de la vivienda social, están por ahí parte de los caminos. Habrá otros que no conocemos hoy día respecto a, por ejemplo, la cobertura de
de Internet, ¿cierto?, en el territorio como si fuera una nueva capa sobre el alcantarillado, agua potable y la electricidad. Entonces hay temáticas ahí que se nos vienen y que hemos planteado. El debate del nuevo país, ¿cierto?, y esta discusión urbana, que finalmente es como una discusión también un poco de hardware y software, ¿cierto? Las cosas duras, las cosas que se tocan versus las culturas y los acuerdos, ¿cierto? Relegitimar este acuerdo social, este pacto perdido, y que de alguna manera nos ha puesto en esta discusión sobre el Estado subsidiario y el rol social del Estado, donde el Estado de bienestar aparece quizá como un soporte, porque el pacto de convivencia que perdimos y que tenemos que recuperar implica que también este espacio de la ciudad va a ser respuesta de ese acuerdo fue la que construimos. Hoy día hay un desafío por hacer esa corrección, por distribuir, como dijimos hace un momento atrás, ¿cierto?, los subcentros, la autosuficiencia del territorio, y creo que en parte lo que hemos conversado, y al menos la visión que hay aquí en esta mesa, que es público-privada, de algún modo, con las miradas, tiene esa oportunidad. Y ese es el rol que queríamos generar en este programa, además en el contexto que la facultad celebra 170 años de la enseñanza de la arquitectura en Chile. Por estos días estamos terminando un ciclo de celebraciones, y que es una noticia, que inició una discusión que finalmente tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser multisectorial, y es parte de ese contexto del que vinimos, y que agradezco en este espacio que hemos generado con invitados. Gracias, Alberto. Subsecretario Guillermo Rolando. Sí, para eso, varias reflexiones también para dejarlas dando vuelta, ¿no? Lo primero que lo que yo le llamaría como el nivel de la producción del hábitat, y quiero dejar la reflexión, que es la siguiente. En la última media década, o que es la década completa prácticamente, el Ministerio ha construido en distintos programas cerca de 50.000 viviendas nuevas por año, aproximadamente. Números levemente más, números levemente menos. Y se ha visto que en los últimos 5 años, no quiero considerar lo que ha pasado en los últimos 12 meses, el déficit ha costado mucho bajarlo, se ha mantenido, a excepción ahora de los últimos 12 meses, que todos sabemos lo que está ocurriendo, y donde es evidente, más allá de la cifra que saldrá a futuro de la CACEIN o un futuro censo, lo que ustedes quieran, es evidente que estoy aumentando. Entonces, yo creo que hay una pregunta, y que la teníamos con el ministro Ward la semana pasada en la Comisión de Hacienda, para discutir el presupuesto 2021. Ahora, gracias al fondo del COVID, vamos a poder construir o poder aprobar en un año 80.000 viviendas, lo cual, la verdad que son números muy importantes. Pero después uno se pregunta, ¿pero cuál es el volumen? Y creo que Marcela lo plantea, pero esto debería derivar a otra pregunta, que no es, mira, dado el coronavirus, dado que, lo cual es muy bueno, ¿cierto? Y esperemos que sean muy buenas soluciones, pero ¿cuál es el volumen mínimo de producción del hábitat que tenemos que hacer como Estado para que realmente podamos resolver de manera bien importante? Ahora, me quiero quedar con otras reflexiones. La vivienda apoyada por el Estado, para que no solo quede el concepto como de la vivienda social propiamente tal, son muchos programas, en la última década la verdad que ha mejorado mucho en terminaciones, en los equipamientos, los temas térmicos, antisísmicos, la verdad que las dimensiones, la verdad que mucho. De modo que quien pase a ser beneficiario resuelve, no todos, pero muchos de sus dificultades del hábitat, pero, lo quiero volver a conectar, pero nos quedan muchas familias más. Imagínense, según la última CACEN, solo la última CACEN habla acerca de 500.000 de hogares, que todavía tienen una dificultad importante. Entonces, por eso que como me queda dando vuelta, cuánto es el nivel de cantidad de viviendas, ya sea para que después sean en arriendo, sean en propiedad, esa discusión que también hay que seguir teniéndola, y la que hemos conversado ahora. Yo espero también de que con todas las dificultades que hay de los financiamientos, pero que ojalá que esta capacidad que tiene que demostrar el MIMBU y todos los actores de lo que pasar de 50.000 a 80.000, ojalá sea un referente, ¿cierto?, de capacidad de todos los actores, que nos pongamos de acuerdo, como lo plantea Alberto. Pero me quedo con la última reflexión, que también lo quiero volver a conectar con cosas, vivencias personales. Ustedes saben que por este rol me toca toda la semana, coronavirus, no coronavirus, buena mascarilla, uno va a todos los lugares porque hay que estar en todos los lugares, y nos metimos muy fuerte no solo a estudiar, sino a proponer en los temas del hacinamiento. Y los hacinamientos extremos no están en las periferias, los hacinamientos extremos están en los pericentros. Son lugares muy bien ubicados, pero las condiciones más duras
que hay de cualquier ser humano que vive en nuestra sociedad. Están en Estación Central, si hablamos de Santiago, están en Santiago Comuna, están en Independencia, y ahí viene otro dilema que es bien complejo y un dilema ético. Imagínense personas que de primera fuente que arrendaban por 180.000 pesos en caballerizas, que estaban diseñados al lado del hipódromo. Y tú te empiezas a plantear, bueno, después la no pertenencia. Entonces yo no pertenezco a esta ciudad. Si vivo en esas condiciones en el pericentro, o si vivo en esas condiciones en las periferias, por eso yo creo que también el cómo, no es solo un tema de locación. Hay una escena que para mí es posible que estamos con muchas personas en un lugar, estamos con el alcalde de Independencia, con muchas personas de acá del Ministerio, un día en la tarde-noche, entre medio bastantes inmigrantes, pero también muchas personas de nuestro país. En unas condiciones de hacinamiento eran como 100 personas, pero muy, muy complejas. Y a 50 metros, un edificio de 15 pisos donde se arrendaban, voy a poner los números, se arrendaba por 250.000 pesos y ellos, porque muchos no tenían los documentos, arrendaban por 180.000 en condiciones muy precarias. Entonces, me queda hasta el día de hoy una reflexión. Estamos a 70.000 pesos y estamos a 100 metros de la solución. Algo hay que hacer. Yo creo que no es tan complejo. Yo creo que entre muchos, y agradezco este espacio que nos ayuda a reflexionar, lo quiero volver a conectar, Patricio, lo que tú me planteabas, es verdad, estos roles, uno está siempre apurado, pero son estos espacios como ahora donde uno se sienta, piensa, y ojalá que uno, entre todos, volvamos a darle una vuelta a la perilla para seguir mejorando. Así que agradecerles por este espacio. Sí, quizás hay un gran que pensar cada vez más de hacer, ¿no? A dejar que las cosas sucedan, ¿no? Que es probablemente una de las cosas que ocurrieron en el pasado y que ha tenido consecuencias sobre la ciudad. Bueno, estamos llegando al final, quedan muchas preguntas en el aire, ese es el objetivo, no queremos zanjar aquí ninguna discusión, sino seguir conversando, preguntándonos, dialogando, discrepando, construyendo un futuro mejor. Porque cuando hablamos de la ciudad estamos hablando ni más ni menos que de la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de nuestro país. Hemos conversado en esta ocasión con Marcela Ruiz Tagle de la Corporación Ciudades. Marcela, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Alberto Texido, gracias como siempre. Gracias, Patricio, gracias a la radio, a la corporación y al subsecretario que nos ha acompañado hoy día. Subsecretario Rolando, muchas gracias por su tiempo y por haber participado de este intercambio de ideas y de reflexiones. Bueno, le agradecemos, Marcela, Alberto, Patricio, muchas gracias a ustedes, que lo bueno de estas conversaciones es que después uno queda pensando, qué más podemos hacer en conjunto, así que muchas gracias por el espacio. Bueno, nos quedamos pensando y a la espera del próximo jueves con una nueva edición de un nuevo mapa, Corporación Ciudades, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Radio Universidad de Chile. A propósito de la Radio Universidad de Chile, en apenas minutos empieza el noticiario del mediodía a la 1 de la tarde. Es un mediodía relativo, pero bueno, ustedes entienden. Vamos a eso inmediatamente. Radio y Diario Universidad de Chile presentó Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile.